Una planta de producción alemana fabrica uno de los coches más famosos del mundo. El 911 es el icono de la industria de los deportivos. Por su forma, por su motor trasero, por la sensación que da, por la emoción. La fábrica funciona como una máquina de precisión, construyendo cientos de motores al día. El producto y nuestro proceso de fabricación es una unidad, y ese es el secreto de nuestro éxito. Automatización, tecnología y mano de obra especializada se combinan para fabricar 16 versiones del Porsche 911, incluyendo el 911 GT3. Casi todos nuestros clientes quieren un coche de competición y quieren un coche de competición que puedan conducir en las carreteras también. El Porsche 911 lleva fabricándose más de 4 décadas en la misma planta de producción de Stuttgart, Alemania, en una megafactoría de Porsche. El Porsche 911, pequeño, ligero, ágil y siempre impulsado por un motor boxer de 6 cilindros en la parte trasera del coche. El 911 ofrece la conexión ideal entre vehículo y conductor. El 911 es como un guante, se adapta a la perfección. El coche comunica directamente lo que está haciendo, por lo que es una experiencia muy emotiva conducir un 911. Esa emotiva experiencia viene acompañada de un gran sentido práctico. Puedes llevarte el coche al supermercado, de compras. Se puede utilizar entre semana para ir al trabajo. Y si ir al trabajo implica recorrer autopistas sin límites de velocidad, mucho mejor. Hay 16 modelos del 911. Uno de los más recientes es el GT3. Su diseño tiene un objetivo muy claro. El GT3 es un coche de circuito, es el arma definitiva en un circuito. El GT3 está diseñado para los cada vez más entusiastas de los coches que conducen sus vehículos en circuitos cerrados. La emoción de tener un coche de competición propio cuesta $112.000. El motor de 6 cilindros del GT3 tiene una potencia de 435 caballos. Lanza al GT3 de 0 a 100 km por hora en 4,1 segundos y tiene una velocidad máxima de 312 km por hora. Es más un coche de competición que un coche normal. Es un coche de competición con la etiqueta de coche de carretera convencional. Desde 1964, todos los 911 han sido fabricados en la megafactoría de Porsche en Stuttgart, Alemania. La fábrica consta de varios edificios industriales, todos conectados entre sí. La carrocería obtiene su color en la nave de pintura. El famoso motor de 6 cilindros se construye en la nave de ensamblaje de motores. La marroquinería del interior del coche es hecha a mano en la nave de tapicería. Finalmente, todas las piezas se acoplan en la nave de ensamblaje de vehículos con sus 117 estaciones. La fábrica utiliza la misma cadena para el ensamblaje de los 16 modelos del 911, más 2 modelos del Porsche Boxster. Cada día fabricamos aproximadamente 40 Boxsters y unos 110 Porsche 911. La carrocería del 911 comienza en la nave de chapa y pintura. Fuera de esta nave aguardan los paneles de metal del vehículo.
En el interior, 105 robots, junto con los equipos de soldadores profesionales, amalgaman el chasis del coche. El chasis consta de 3 partes: eje delantero, eje interno y eje trasero. Las subpiezas son soldadas hasta formar el chasis de acero. Un soldador fija el eje delantero al chasis, mientras otro trabaja en el eje trasero. Seguidamente el eje delantero se fija al eje trasero. Cuando se añade el eje interno, unos pernos fijan las 3 piezas. Seguidamente un robot las suelda, convirtiéndolo en una sola pieza. Un equipo de soldadores utiliza un escudo protector por las posibles chispas y deslumbramientos. Refuerzan el trabajo soldando las juntas a las que los robots no llegan. En esta fase, cada chasis del 911 es idéntico, pero eso cambia en la nave de geometría. Donde varios modelos de paneles traseros se fijan al vehículo. Aquí se convierte en coche de capota dura o en descapotable. Como este coche va a ser de capota dura, los robots se aseguran de que tenga techo. Cuando terminan las soldaduras, otro grupo de robots ataca el chasis, esta vez no para soldarlo, sino para agujerearlo. Cientos de remaches y orificios para tornillos permitirán a los técnicos acoplar distintos componentes al cuerpo en el proceso posterior de ensamblaje. Después, los robots seleccionan las puertas y añaden bisagras para su colocación en el chasis. Casi 5.000 soldaduras después, el trabajo robótico termina en la nave de chapa y pintura. Ahora los operarios colocan los paneles de metal de la carrocería que dan al 911 su inconfundible parte delantera. Empiezan con los paneles laterales frontales. Y en la siguiente nave continúan con el del compartimento para equipaje o capó. Ahora el conjunto del chasis está terminado. Incluso en esta temprana fase, la carrocería tiene ya la icónica forma del clásico Porsche 911. Una forma conocida mundialmente desde hace más de 40 años. Cuando se presentó por primera vez el 911 en 1964, su diseño fue impactante. Se podría decir que muy avanzado a su tiempo. Desde esa época, el Porsche 911 ha visto evolución en su diseño, pero nunca revolución. Puede que no haya otro coche que haya cambiado tan poco su aspecto a lo largo de varias décadas. Quizás le sorprenda saber que los comienzos de este deportivo de alta calidad se relacionan con otro coche muy famoso, pero mucho más modesto. Los
Los orígenes de la icónica forma del Porsche 911 se remontan a un vehículo mucho más modesto. El Volkswagen Beetle. Y también a la genialidad de un hombre llamado Ferdinand Porsche. Ferdinand Porsche se adelantó mucho a su época, fue un genio de la técnica. Ferdinand Porsche fue un diseñador e ingeniero de la automoción autodidacta. En 1900, a la edad de 25 años, ya había diseñado el primer vehículo híbrido de propulsión alternativa para una empresa austríaca. También estuvo más de una década desarrollando coches para Mercedes. En los años 30, Ferdinand Porsche había fundado su propia compañía y diseñaba coches para otros fabricantes. Vendió al gobierno alemán su sueño de vehículo pequeño y sencillo que fuera asequible a las masas. Ese coche terminaría convirtiéndose en el Volkswagen Beetle. Después de la Segunda Guerra Mundial, el hijo de Ferdinand Porsche, Ferry Porsche, tomó las riendas de la compañía. Ferry Porsche quería un coche deportivo, no para el público general, sino para su propio disfrute. La escasez de la posguerra obligó a Ferry Porsche a utilizar piezas del Volkswagen Beetle. La disposición trasera del motor, la caja de cambios y la suspensión. Ferry Porsche lo modificó todo para que fuera más deportivo. El coche que apareció en 1948 fue el Porsche 356. Se produjeron más de 75.000 a lo largo de 15 años. Era el primer coche deportivo que hacía Porsche. A finales de los años 50, Ferry Porsche quiso un nuevo deportivo. Esta vez insistió en que tuviera un motor de 6 cilindros más potente. Para el diseño físico del nuevo vehículo, Ferry Porsche recurrió a su hijo mayor conocido como Butzi Porsche. Se dio cuenta de que era el sucesor perfecto del Porsche 356 porque seguía teniendo la típica línea de diseño del coche, pero lo modificó de una forma muy inteligente. El resultado se presentó en 1963 y su nombre definitivo fue 911. A lo largo de 4 décadas, el diseño se perfeccionó solo 5 veces, lo que ha dado lugar a 6 generaciones del 911. Creo que se conservó el diseño, porque Porsche sabía muy bien que solo tenía que adaptar el lenguaje del 911 al futuro. Ahora las partes de la carrocería sin pintar, que no difieren demasiado de las del primer 911 construido en 1964, están listas para ser pintadas en la nave. El problema es que entre la nave de chapa y la de pintura hay una carretera de 4 carriles. Pero ¿cómo va la carrocería de la nave de chapa a la de pintura? Por un puente. Este puente está sobre una de las carreteras más concurridas de Stuttgart. Una pieza del chasis tarda una media hora en recorrer 86 metros, atravesando el puente para llegar a la nave de pintura. El primer paso en la nave de pintura es un lavado del coche para eliminar toda la suciedad y la grasa. Seguidamente se secan las distintas piezas para quitar completamente el polvo. Cuando la superficie está clínicamente limpia, se traslada a un baño de pintura que contiene 60 metros cúbicos de pintura. Este baño está lleno de una pintura anticorrosiva llamada pintura catódica. La imprimación catódica tiene carga positiva. El soporte de metal que sostiene al vehículo es de carga negativa.
Cuando se sumerge el coche, el soporte sacude el coche asegurándose de que la pintura cargada positivamente llega a todas las partes de la carrocería cargada negativamente. Cuando el coche emerge de su inmersión, la adherencia de la pintura es tan fuerte que el exceso de dicha pintura puede lavarse con agua. Ahora el coche se dirige a un secador donde estará 30 minutos para secar el pintado catódico. Una mínima mota de polvo podría arruinar todo el proceso de pintado. Por eso los técnicos limpian bien la carrocería antes de la imprimación. El interior del coche es pintado por profesionales. En el exterior es donde toman el relevo los robots. La imprimación tiene una carga eléctrica positiva. Cuando los robots pulverizan la pintura, dicha pintura es atrapada por la superficie con carga negativa del vehículo. Puede parecer un baño de color, pero no lo es. La imprimación puede ser de 5 colores: blanco, gris claro, gris oscuro, amarillo o rojo. El color de imprimación que se elige es el más parecido al color de la pintura final. Con la imprimación completada, el coche se dirige a una secadora de 170 grados centígrados, donde estará otros 30 minutos. Llega el momento de dar al coche la capa de pintura final. Los colores más populares del Porsche son el negro, el blanco y el rojo. Porsche ofrece 12 colores estándar más 9 colores especiales. Pero por un recargo, Porsche customiza la pintura para tener el color de coche que se quiera. Debido a los diferentes colores que ofrece la planta, la capa de pintura se realiza a mano. Se forma a los pintores para que pinten la carrocería de delante hacia atrás, empezando por la parte de arriba y siguiendo por los laterales. Son necesarios 3 años de formación para que un pintor pueda rociar la capa de color a los coches. Unos sistemas de ventilación suministran aire limpio a los pintores mientras rocían la pintura al agua. En total, emplean de 4 a 5 litros de pintura, dependiendo del color. Con la capa de pintura completada, el 911 se dirige a una secadora de 160 grados centígrados de temperatura para secar la pintura. La capa final es una capa de disolvente. El disolvente es rociado por robots, ya que se usa el mismo para todos los coches. El robot también está programado para abrir las puertas del coche y cubrir las superficies interiores. La tarea final de la nave de pintura es colocar el logotipo de Porsche en el capó del vehículo. En total, el 911 tarda 8 horas desde que entra en la nave de pintura como pieza de metal hasta que sale como coche pintado. Ahora se ultiman los preparativos para fabricar el corazón de 6 cilindros del vehículo. Desde el principio, desde 1964, el corazón del Porsche 911 ha sido un motor de 6 cilindros. Pero no cualquier motor de 6 cilindros. Los motores de 6 cilindros pueden ser de 3 tipos principalmente. Algunos son motores en línea.
Los motores de 6 cilindros más comunes son los de disposición en V. El Porsche 911 siempre ha usado un motor conocido como motor boxer de 6 cilindros, con 2 filas de 3 cilindros opuestos en horizontal entre ellos. Porsche cree que el motor boxer de 6 cilindros tiene una ventaja clave en los coches deportivos. La mayor ventaja de un motor boxer de 6 cilindros en el Porsche 911 es su bajo centro de gravedad. Al ser pequeño puede tener una disposición muy baja en la parte trasera. El bajo centro de gravedad beneficia su conducción. Cuanto más bajo esté el centro de gravedad, más estabilidad tendrá el coche en velocidades altas y en giros. Esos famosos motores boxer de 6 cilindros se hacen en la nave de ensamblaje de motores de la fábrica. En Stuttgart construimos un total de unos 500 motores al día. Cada 3 minutos, la planta termina un motor boxer de 6 cilindros. La planta hace más de 20 versiones diferentes de su motor boxer de 6 cilindros, que van de 255 a 535 caballos de potencia. Cada versión del motor boxer de 6 cilindros tiene muchas piezas específicas. El reto es poner las piezas correctas en el lugar correcto a tiempo para el ensamblaje del motor. Por eso Porsche ha desarrollado un sistema de logística automatizado. Las piezas del motor se colocan en un carrito. El carrito es seguidamente recogido por un sistema de transporte automático patentado por Porsche. Los carritos están programados para hacer una ruta específica hacia la nave de ensamblaje, una ruta que les hace atravesar un puente, subir en un ascensor para bajar un piso y dejar las piezas en la zona de montaje del motor justo a tiempo. La planta de producción tiene un total de 21 carritos. 9 de ellos están dedicados a sacar motores terminados de la zona de montaje de motores. Los carritos llevan los motores terminados a la zona de logística. Pero, ¿cómo saben estos carritos dónde ir y qué camino tomar? Cada 5 metros hay unos imanes por debajo del suelo cubiertos por el hormigón. Hay unos 5 metros de distancia entre ellos. Y el carrito tiene un programa que le ayuda a encontrar su ruta. Como en este punto de aquí, por ejemplo. Cada carrito recorre 20 kilómetros al día a velocidades de poco más de 5 kilómetros por hora. Los trabajadores de la planta parecen saber cómo evitar la ruta del carrito, pero por si acaso hay salvaguardas. Como se puede ver, no pasa nada a pesar de llevar una carga pesada. Y estos carritos van a bastante velocidad, pero no puede pasar nada porque tienen un buen sistema de seguridad incorporado. Por cada motor boxer de 6 cilindros que se hace, hay que hacer 3 envíos a la planta de montaje. El envío de las primeras piezas se hace a mano. Contiene las 2 mitades del cárter del cigüeñal, el cigüeñal y los pistones. Primero se fijan los pistones. Después los 3 primeros pistones son colocados cuidadosamente en el cárter del cigüeñal. Después el cigüeñal es colocado en una de las mitades del cárter. Esa primera fila de pistones queda acoplada al cigüeñal.
Después un robot instala la segunda mitad del cárter del cigüeñal y lo atornilla. Ahora el motor parcialmente montado viaja a la zona de montaje principal. Ese motor parcialmente ensamblado se encuentra con una especie de portador o travesaño. El travesaño permite a los técnicos maniobrar el motor para facilitar el montaje. Se puede rotar el motor. Se puede subir y bajar para que el operario pueda trabajar siempre en una postura ergonómica óptima. Dos naves más abajo, una trabajadora pone a trabajar el travesaño colocando el motor de lado e instalando las 3 cabezas de pistones que quedan. La operaria arranca con una manivela el motor para comprobar el ensamblaje de los pistones con el cigüeñal y asegurarse de que la operación es correcta. Seguidamente se coloca una cabeza de cilindro en un lateral del motor. La cabeza de cilindro contiene unas válvulas que permiten que entre aire hasta los cilindros y que salgan los gases. Los operarios ponen a trabajar al travesaño de nuevo, dando la vuelta al motor para poder fijar la otra cabeza de cilindro. Cada 2 minutos y 44 segundos, el motor llega a una nueva estación. Algunas estaciones son manejadas por personas. Otras por robots. La automatización tiene sentido en esas secciones, porque muchas cosas son repetitivas. Si hay que poner 20 tornillos en un recogedor de aceite, no es necesario que lo haga un trabajador. Un robot puede hacer eso. Eso no cambia nada. Pero si hay procedimientos de ensamblaje complejos, entonces sí son necesarios los trabajadores. Cada 2/3 de la cadena de montaje aproximadamente, los motores se someten a lo que se denomina prueba en frío. Aquí el motor se arranca eléctricamente. Se comprueba su acoplamiento y su funcionamiento por ordenador. Tras la prueba, se instala el colector de entrada. El motor respirará a través de estos tubos de plástico. El motor exhala a través del colector de escape, la última parte importante instalada. Uno de cada 100 motores se saca de la cadena para una prueba en caliente, en la que el motor se arranca con gasolina. Se han tardado unas 6 horas en construir el motor boxer de 6 cilindros de principio a fin. Al final de la cadena de montaje, los motores terminados se trasladan con carritos automáticos a una zona de preoperación. Finalmente serán trasladados a la zona de montaje principal para ser colocados con el resto del vehículo. En la megafábrica de Porsche en Stuttgart, Alemania, la línea de montaje fabrica 16 modelos diferentes del 911. Cada 911 pasará unas 15 horas en la cadena de montaje. La cadena tiene 117 estaciones de montaje. Los operarios de cada estación tienen poco más de 5 minutos para completar sus tareas antes de que llegue el siguiente coche. Pero mientras ellos trabajan, la cadena no para. La cadena está en continuo movimiento para que los técnicos puedan seguir trabajando y no tenga que parar en ningún momento.
Ahora, una carrocería ya pintada entra en la cadena de montaje. Primera estación. La nueva pintura del 911 se resguarda con protectores. Después se extraen las puertas para facilitar el acceso al interior del coche durante el proceso de ensamblaje. En la segunda estación, los operarios colocan cables a través de todo el coche, disponiendo lo que será el sistema eléctrico. Sexta estación. La primera pieza de tapicería se coloca en el coche, la cabina, que incluye un salpicadero de cuero. En Porsche se empieza a trabajar con las piezas de cuero en la nave de tapicería. El 911 básico tiene 40 piezas tapizadas, entre las que se incluyen el salpicadero, los paneles de las puertas y los asientos. Se necesitan 6 personas para tapizar un 911 medio. Las pieles se colocan en una máquina que corta automáticamente las piezas para ser tapizadas a la vez que evita las imperfecciones del cuero. La máquina utiliza un potente chorro de agua para cortar el cuero. La presión que sale de la boquilla es de 3000 unidades de bar, unas 30 veces la presión de una máquina de lavado a presión que se puede utilizar para limpiar edificios. La máquina ha terminado y ahora se recogen las piezas. Las primeras trabajadoras que ponen las manos encima del cuero cortado son las costureras que unirán los trozos con hilo. Seguidamente un robot rocía pegamento al cuero cosido. Después un artesano tiene la meticulosa tarea de fijar el cuero al eje del salpicadero. El calor hace que el cuero sea más maleable y flexible. También mantiene el pegamento húmedo. El primer reto es el de acoplar la costura en la ranura de la estructura. Después el cuero tiene que extenderse por la parte superior del salpicadero. Cuando está perfectamente ajustado, se recorta el exceso de cuero. Y se coloca el material que sobra por la parte de detrás. Un poco de presión con un peso lleno de arena alisa las ondas y completa el trabajo 1 hora después de empezar. Los salpicaderos tapizados se envían a una zona de premontaje a tan solo unos metros de la cadena de montaje principal. Aquí se colocan el resto de piezas, incluyendo los indicadores y las columnas de dirección. Una vez montada, la cabina es la primera pieza de tapicería que se instala en el coche. Seis procesos de montaje acabados. El viaje del vehículo por la cadena de ensamblaje no ha hecho más que empezar, con los procesos más complicados aún por delante. La planta de producción del Porsche 911 en Stuttgart, Alemania, tiene 117 estaciones de montaje. Algunas de ellas dan a los 911 las piezas que los diferencian de otras versiones del 911. Una versión muy popular es el Targa. Un 911 con un techo retráctil de vidrio. Si llega un Targa 911 a la estación 14, aquí es donde los técnicos instalarán ese enorme techo de vidrio.
Son más de 50 kilos de vidrio que los operarios intentan deslizar a la parte trasera del coche para que forme tanto el techo del coche como la luna trasera. En la cadena de montaje en la estación 18 es donde el robot instala el parabrisas. Primero aplica pegamento a la parte interior del vidrio. Este robot trabaja a oscuras por sus sensores infrarrojos, lo que le ayuda a colocar el parabrisas con tolerancias de hasta medio milímetro. Estación 30. Si el 911 de la cadena de montaje es un GT3, aquí es donde los técnicos instalarán el prominente alerón trasero. Los aviones usan alas para crear impulso, lo cual les permite volar. El alerón del GT3 está diseñado para hacer lo contrario: mantener el coche en el suelo. Cuanto más rápido va un coche, más impulso genera. Y nosotros tenemos que reducir ese impulso y propulsar el coche por la carretera. Eso lo hace más controlable. A unas cuantas estaciones de distancia está la 34. Se prepara el nombre del modelo 911 para mostrarlo al mundo. Unas guías especiales mantienen las letras en su sitio para que puedan fijarse al coche. Todos los vehículos que pasan por la cadena de montaje son diferentes. Se fabrican por pedidos y con una serie de opciones únicas. Eso significa que al ser coches diferentes, necesitan piezas diferentes. Al igual que en la cadena de montaje de motores, en la cadena de montaje principal también hay un sistema automático de transporte para trasladar las piezas a las estaciones cuando se necesitan. Pero estos carritos utilizan un sistema virtual de rastreo para seguir una línea negra del suelo. El problema es que la línea se está moviendo constantemente, amenazando con dejar el carrito y sus piezas a la deriva. La solución es sencilla: enganchar los carritos a la línea en movimiento. A 2 estaciones de distancia está la número 55. 2 de las piezas que lleva el carrito son los radiadores. Los 2 radiadores del 911 se instalan en el frontal del coche. Unos tubos llevarán líquido refrigerante a la parte trasera, que es donde estará el motor. El motor que esos radiadores enfriarán llega a la planta de montaje a más o menos la mitad del proceso de ensamblaje. Los técnicos conectan el motor y la transmisión a modo de preensamblaje, y también la suspensión, los frenos y los ejes. Está casi preparado para el momento más espectacular del montaje: la unión del mecanismo de transmisión y la carrocería. El Porsche 911 es famoso por su icónica forma y por su motor boxer de 6 cilindros trasero. Ahora, en la megafábrica de Stuttgart, Alemania, esa carrocería y ese motor están a punto de unirse en la cadena de montaje, en la estación 61. La unión del cuerpo y el sistema de transmisión se conoce como ensamblaje, y es un momento crucial del montaje. Todas las piezas del coche que han pasado por la cadena de montaje están ahora fijadas a la suspensión y a la transmisión.
Incluso así, es como cualquier otra estación de la planta. Los técnicos deben completar la tarea en unos 5 minutos. Después tendrán que hacer esto una y otra vez. El motor del 911 está en su sitio, aunque para algunos sea un sitio poco común. Es uno de los pocos coches que se fabrican actualmente con motor trasero. La mayor ventaja de tener un motor trasero es la tracción, porque el motor tiene una disposición muy baja en la parte trasera, lo que proporciona mucha tracción y puede alcanzar mucha velocidad sin riesgo de perder el control. Volvemos a la estación 77. Puede que el 911 haya salido de la nave de chapa y pintura hace casi 17 horas, pero solo estará terminado cuando se le acoplen los parachoques frontales y traseros. Los técnicos también colocan las luces traseras. Estación 83. El fin del montaje está cerca, ya que se añaden los líquidos para el aire acondicionado, los frenos y la dirección asistida. Pero si el final se acerca, el coche necesitará sus ruedas y neumáticos. Estas se encuentran en la estación 98. Las llantas se acoplan a las ruedas justo antes de la instalación. Todo se atornilla a la vez. A no ser que sea un 911 GT3, ya que sus ruedas utilizan un sistema especial de fijación. La fijación central de las ruedas se utiliza en coches de competición porque permite una mayor dinámica de conducción. Porsche es la primera compañía en ofrecer una fijación central de las ruedas en coches de serie. La fábrica utiliza una herramienta especial solo para proporcionar esa fijación central a las ruedas del GT3. Con las ruedas en su sitio, los coches parecen preparados para rodar, pero todavía no lo están. En la siguiente estación, la 99, colocan las ventanas traseras en las capotas duras. Algo que el 911 ha tenido desde 1964. Si el coche se dirige a la estación 103 y es un descapotable, le sigue faltando una pieza fundamental, la capota blanda. Las capotas blandas de los descapotables 911 se abren y se cierran en tan solo 20 segundos. El final del montaje está cerca. Estación 110. Las puertas que se quitaron al principio del montaje se vuelven a colocar ahora. Y en la estación 113, los operarios instalan las últimas piezas importantes, los asientos tapizados. Ahora el coche lleva más de 18 litros de gasolina encima. Y se arranca por primera vez. La primera prueba de rodaje simula una carretera con baches.
Después, otra prueba de rodaje hace que el coche alcance los 120 kilómetros por hora. La inspección final lleva unas 2 horas. Después el coche abandona la fábrica. Un vehículo transportador lo llevará ahora a un depósito, desde donde irá a algún concesionario del mundo. Durante más de 40 años, la planta de producción de Porsche de Stuttgart ha estado haciendo coches con esta icónica forma. Igual que ha evolucionado el 911, también lo han hecho los procesos de fabricación de la planta de construcción. Pero si los operarios del pasado pudieran ver lo que se hace medio siglo después, se sorprenderían de que los operarios de hoy en día sigan construyendo un coche extraordinariamente parecido. Cualquier generación de trabajadores de la cadena de montaje se puede sentir muy orgullosa de fabricar uno de los coches deportivos más famosos del mundo, que se lleva fabricando más de 40 años.